Bien, buenas noches. Vamos a empezar entonces con esta sexta y última presentación dentro de lo que ha sido este ciclo de charlas sobre la historia de la terapéutica vibracional. En esta oportunidad estaremos hablando de dos casos oncológicos testimoniales que han podido ser atendidos exitosamente con esta técnica terapéutica no convencional, no tóxica ni invasiva. Pero como siempre, antes de comenzar, contarles rápidamente que estas charlas se dan dentro del marco del funcionamiento del Centro Terapéutico Holístico El Alquimista, que está ubicado aquí en la ciudad de Arica, en calle San Marcos 525. Tiene su propia página web, lo que ustedes ven ahí en la imagen en pantalla, www.alquimista.cl. En esta misma página web ustedes encontrarán bastante más información para que puedan complementar los antecedentes que van recibiendo en cada una de estas presentaciones. Bien, entrando en materia ahora sí, partiendo por el primer caso oncológico testimonial, don Kevin Márquez Rojas. Kevin, en mayo del 2017, con 21 años, es diagnosticado en el Hospital Juan Noé de Arica con un linfoma de Hodgkin. Eso es un cáncer linfático. A él se le expresaba como una gran masa tumoral en la zona del mediastino anterior, es decir, en la zona del pecho. Tenía 15 centímetros en su dimensión mayor este tumor en el tórax de Kevin. Además, muy cerquita del tumor primario había una lesión secundaria, una adenopatía de 2,7 centímetros en su dimensión mayor. Kevin, siguiendo el consejo médico, se somete a quimioterapia. Los médicos planifican para él un ciclo con 8 sesiones de quimio. Kevin alcanza a realizarse 6 de estas 8 sesiones de quimio porque tuvo una tolerancia bastante mala a este procedimiento invasivo. En ese momento que Kevin decide no continuar con la quimioterapia, los médicos evalúan la condición de Kevin con una tomografía computarizada, en la cual se aprecia que, producto de la quimioterapia, el tumor en el tórax de Kevin había reducido su tamaño desde los 15 centímetros iniciales a 10,2 centímetros en su dimensión mayor. Mismo caso, la adenopatía seguía estando presente, pero también había disminuido su tamaño. Como dije, Kevin no continúa entonces con la quimioterapia, producto a la mala recepción que tuvo a este procedimiento tóxico e invasivo. Poquito tiempo después, Kevin y sus padres se enteran de la terapia vibracional. Ellos conversan conmigo y, en definitiva, en octubre del 2017, Kevin comienza con la terapia vibracional, específicamente en su caso modalidad o terapia de la doctora Hulda Clark. 11 meses más tarde de iniciada la terapia vibracional y siguiendo solamente esta terapéutica holística, Kevin se realiza una nueva tomografía computarizada de control en donde se aprecia que, producto de la terapia holística, el tumor en su tórax había disminuido su tamaño en un 70%. El informe de la misma tomografía computarizada no menciona ni media palabra acerca de la adenopatía originalmente presente, por tanto podríamos pensar que esta había desaparecido. Mismo caso, la tomografía también señala de que no existe ningún otro tipo de hallazgo patológico en el cuerpo del paciente, vale decir, su asunto de salud estaba radicado tan solo en este tumor único en su tórax y el cual estaba por lo demás en franca remisión. Kevin, a esas alturas, la verdad es que ya se sentía bastante bien. Él había retomado su vida con normalidad, si bien todos los días le dedicaba, por supuesto, el tiempo suficiente a la terapia vibracional, y además él complementaba todo esto con una alimentación saludable y un estilo de vida también saludable. Estos son extractos de los antecedentes clínicos que avalan la veracidad de lo que aquí estamos señalando, extractos que por completo están publicados en la página web alquimista.cl para que cualquiera pueda verlos, leerlos, descargarlos o imprimirlos. Están ahí colgados con la debida autorización por escrito de ambos pacientes. En fin, esta es una parte del informe de la tomografía computarizada de agosto del 2017, que es el momento en donde Kevin decide no continuar con la quimioterapia debido a la mala tolerancia que tuvo a ella, en donde se aprecia la disminución del tumor en su tórax desde los 15 centímetros iniciales a 10,2 centímetros en su dimensión mayor, y la adenopatía que seguía
estando presente, si bien también había reducido su tamaño. Y la tomografía 11 meses después de haber comenzado con la terapia vibracional, y siguiendo solamente esta terapia y ninguna otra, en donde se aprecia la notable reducción de la masa tumoral en el tórax de Kevin, reducción de un 70%, y ni media palabra acerca de la adenopatía originalmente presente en el mediastino de Kevin. En enero del 2020, Kevin se realiza un nuevo chequeo médico en el hospital de Arica. La doctora tratante, como siempre, le pide los exámenes de rigor, algunas analíticas sanguíneas, hemograma, perfil bioquímico y también una nueva tomografía computarizada. El informe de la tomografía computarizada señalaba de que todavía había presencia de tejido neoplásico de tumor en el tórax de Kevin. Sin embargo, el resto de los exámenes estaban todos normales, su hemograma, su perfil bioquímico, y el mismo Kevin señalaba que hace ya bastante tiempo se sentía completamente bien, había retomado su vida con normalidad. Por lo tanto, esto a ojos de la doctora tratante le generó cierta contradicción y ella somete el caso de Kevin a un comité médico en el hospital y el comité decide, para salir de toda duda, enviar a Kevin mediante una interconsulta a realizarse un PET-CT a Santiago, porque en Arica no tenemos el instrumento PET. Kevin viaja rápidamente a Santiago, se realiza entonces el PET-CT y el informe tanto del PET como de la parte tomografía computarizada señalan, por una parte el PET, que realmente ya no hay rastros ni vestigios de tumor en el cuerpo de Kevin, ni en el tórax, ni en ninguna otra parte de su cuerpo, y la parte tomografía computarizada señala que en el lugar en donde alguna vez estuvo ubicado este tumor habían quedado restos de tejido fibroso y cicatricial. Vale decir, lo que la tomografía computarizada en Arica había detectado como que todavía había presencia de tejido tumoral o neoplásico, en realidad eran restos de tejido fibroso y cicatricial que habían quedado en el lugar en donde alguna vez estuvo ubicada esta lesión tumoral. Vale decir, ya no había más rastros, ni síntomas, ni signos de cáncer en el cuerpo de Kevin. Y el segundo caso testimonial corresponde a don Roberto Gutiérrez Valdivia. Don Roberto, quien por lo demás es médico endocrinólogo. Don Roberto en marzo-abril del 2017 es diagnosticado en una clínica particular en Santiago con un cáncer de próstata con metástasis óseas específicamente en el sacro y en la parte alta del fémur izquierdo. Había además una adenopatía en la zona pélvica y un nódulo sospechoso en un pulmón. De acuerdo a lo que me señaló don Roberto, el médico tratante en Santiago le habría dicho que él tiene un tipo histológico de cáncer que no responde bien a las terapias convencionales como quimioterapia o radioterapia. Por lo tanto, él regresa a Arica sin haberse podido realizar ningún tipo de procedimiento terapéutico por la vía convencional. Don Roberto conversa conmigo y en definitiva en mayo del 2017 él se somete a la terapia vibracional, específicamente en su caso quiero decir, modalidad frecuencias utilizando un tubo de plasma. Un año más tarde don Roberto se realiza un PET scan, un nuevo PET porque había habido un primer PET en un inicio para apoyar su diagnóstico, y en este segundo PET scan posterior a la terapéutica vibracional arroja un resultado realmente llamativo, por decirlo menos, que refleja que tanto las metástasis óseas como la adenopatía en la zona pélvica y el nódulo sospechoso en un pulmón habían desaparecido por completo. Mismo caso, este PET scan refleja que el tumor primario alojado en la próstata del paciente había disminuido en un 85%. A pesar del notable resultado de este PET scan, por razones que yo desconozco y que solamente al paciente le cabría mencionar por qué, él, haciendo uso de su absoluta libertad, decidió no continuar con esta terapia, no retomarla. Por lo tanto, habiendo quedado un remanente maligno en su próstata, uno podría pensar que a partir de ahí entonces el cáncer haya podido retomar su camino de expansión y desarrollo en su cuerpo y que en cualquier momento entonces el paciente pueda comenzar a manifestar la sintomatología propia de un paciente oncológico. Sin embargo,
De tarde en tarde me encuentro con don Roberto y él hasta el día de hoy se ve bastante bien y desarrolla su vida con normalidad. Pero como decía, por las razones expuestas, no es posible aquí atisbar ningún pronóstico al respecto. Bueno, mismo caso, estos son extractos de los antecedentes clínicos que dan fe de lo que aquí estamos señalando, que están colgados además por completo en la página web alquimistaconk.cl. Esta es la parte final del informe del primer PET scan realizado al paciente, que da cuenta de su situación diagnóstica, su tumor primario prostático, las metástasis óseas y la adenopatía en la zona pélvica. Y el segundo PET scan después de la terapia vibracional, en donde se informa de la desaparición de las metástasis óseas, mismo caso de la adenopatía pélvica, el nódulo en el pulmón y la notable reducción de la masa tumoral en su próstata. Bien, antes ya de terminar con esta presentación, quiero mostrarles un video resumen cortito de tan solo 5 minutos que compila 12 entrevistas de televisión que tuvimos el año 2019 en el canal Arica TV, en el matinal del canal Arica TV, en 2 días distintos con cada uno de estos pacientes para contar, ¿cierto?, la experiencia en relación con esta terapéutica holística. Hubo una tercera entrevista en el mismo canal y programa el año 2020 junto con Kevin para informar, ¿cierto?, y contar que ya no había rastros de cáncer en su cuerpo. Sin embargo, en esta oportunidad el canal no nos hizo llegar la grabación de la entrevista ni tampoco la colgó en su fanpage de Facebook. Veamos entonces este video resumen de estas 2 primeras entrevistas y luego ya terminamos entonces con esta presentación. Sí, queremos hablar con Roberto, pero antes usted quería hacer como una especie de introducción o presentación, así que aprovechamos ahí para ya poder conversar con Roberto Gutiérrez Valdivia. Don Roberto Gutiérrez, quien además es médico, él es médico endocrinólogo, activo en su profesión. Don Roberto en marzo-abril del 2017 fue diagnosticado con cáncer de próstata, con metástasis óseas, y además tenía una adenopatía en la zona pélvica. Los médicos le señalan en esa oportunidad a don Roberto que por el tipo histológico de cáncer que él tiene, no está al alcance de los procedimientos convencionales porque no reacciona bien a la quimioterapia, etc. Por lo tanto, dado que don Roberto me conocía con anterioridad y conocía la terapia que yo sabía y los instrumentos que ya tenía, conversa conmigo y así en mayo del 2017 él se somete a la terapia de frecuencias. Posteriormente, 11 meses más tarde, don Roberto se hace un examen imagenológico, un PET, ¿no?, una tomografía por emisión de positrones, que le permite al médico apreciar específicamente los tumores que están presentes en el cuerpo de un paciente. Y el informe del PET es realmente sorprendente, deja absolutamente en claro que tanto las metástasis como la adenopatía pélvica han desaparecido por completo, y el tumor primario en la próstata se ha reducido en un 85%. Pero ahora sí, hablemos y aprovechemos que está con nosotros Roberto Gutiérrez Valdivia, paciente, para que nos pueda contar desde su experiencia, ¿no? Cómo ha sido este proceso, cómo han sido estas terapias holísticas y el cambio más allá de lo medicinal que puede llegar a ser, ¿cómo lo ha sentido usted? Bienvenido al matinal. Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo vengo como la evidencia del tratamiento que don Gino hace en este tema. Yo soy médico endocrinólogo, trabajo en el hospital Juan Noé. Por la experiencia que tengo, generalmente nosotros realizamos una medicina alopática, pero también nos olvidamos que la medicina es un campo mucho más amplio que puede abarcar medicina homeopática y otras alternativas como este tipo de medicina. Y vimos una evidencia en la cual tenía un edema de las piernas, en las cuales con tratamientos que nosotros le dábamos según la medicina alopática, no pudimos resolverlo. Pero Gino aplicó una terapia a su mano, en la cual yo vi y que realmente se mejoró totalmente el edema que tenía en las piernas. Ante esa evidencia, como no soy un hombre limitado en mis conocimientos y conceptos, perfecto, lo hago, porque soy un hombre de una mentalidad un poquito más amplia. Entonces digo, sí, considero que podría haber una alternativa.
saber qué cuadro presentó este paciente. Fue diagnosticado en mayo del 2017 con un linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es un cáncer linfático. Impactante, porque se redujo bastante este tumor. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, todo este proceso de la terapia holística. Bueno, como dijo Gino, sí, a mí se me presentó un cáncer de linfoma de Hodgkin, que fue como en julio más o menos, que se me presentó este problema. Luego de eso me sometí a las quimios, como dijo, y conocí el centro holístico, todo lo que hacía don Gino, y más que nada reforzar y decir que fue como más que nada algo de ser constante, y al final es lo único que te queda, porque si bien paré con el tratamiento de quimioterapia, luego quise seguir con este tratamiento y no me quedaba otra opción, no tenía como otra salida, por así decirlo. Como, por ejemplo, claro, todo el mundo sabe o no todo el mundo sabe, pero sí uno tiene un cierto conocimiento de una quimioterapia, pero sí, la gran diferencia entre una quimio y una terapia holística, no quedas tan destruido, ¿no? Ah, sí, claro, eso es lo importante, de hecho, y de hecho por eso lo hice, por eso tomé este camino, destino, no sé, fue raro. En tu propia experiencia, cuéntanos un poquito la diferencia, ¿no? ¿Cómo quedabas tú después de una quimio? La quimio me dejaban súper mal, de hecho estaba como 5 días, más o menos, mal, o sea, y ya la próxima semana tenía que ir de nuevo, o sea, afortunadamente no se me cayó el pelo, pero sí, estuve súper mal. Luego con el tratamiento de Gino, más que nada fue el tiempo, fue ser paciente, eso. ¿Y ahora cómo te sientes tú? Muy bien, muy bien. Afortunadamente el tumor se redujo con la última radiografía que me hicieron. Después de pasar de 15 centímetros, pasó a 3 centímetros. Y como digo, hay que ser constante. Solo eso te puede llegar a tener este resultado. Sí. Wow, súper. Bien, la imagen muestra una de las salas de terapia vibracional del Centro Terapéutico Holístico El Alquimista. Nosotros ofrecemos ahí fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente la terapia o la modalidad de la doctora Hulda Clark. Es decir, hay un instrumento emisor configurado de manera remota en sus diferentes parámetros eléctricos para que opere como un zapper de la doctora Clark, pero en una versión mejorada, potenciada 2.0. Del instrumento salen un par de cables que van a los pies del paciente. Uno de estos cables, antes de alcanzar el cuerpo de la persona, es hecho pasar por esos platos metálicos que se aprecian ahí en la imagen, sobre los cuales se disponen patrones vibracionales o muestras reales de órganos o tejidos, en donde interesa focalizar la acción de la terapia en el cuerpo del paciente, dependiendo de la situación patológica que éste presente. Al mismo tiempo que la persona está conectada al instrumento emisor, tiene que tomar como gotitas debajo de la lengua esa serie de homeografías que se ven ahí a su costado sobre la mesita multiuso, de manera de trabajar y fortalecer aspectos de salud en su organismo dependiendo de la enfermedad que éste presente. El paciente está con nosotros por un tiempo máximo de 3 a 4 semanas, tiempo en el cual, además de recibir el beneficio de la terapia, aprende y se empodera cómo realizarla, porque después de ese tiempo él debe continuar con la terapia en casa por el tiempo que sea necesario hasta alcanzar la curación o al menos un importante beneficio de salud. Bien, esto es lo que me interesaba contarles el día de hoy en relación con esta sexta y última presentación en relación con la historia de la terapéutica vibracional. En estas 6 semanas hemos estado revisando dicha historia, los principales personajes de los últimos 150 años que contribuyeron con sus descubrimientos, inventos y modalidades al efecto a tallar lo que es la historia de la terapéutica vibracional. Como ustedes han podido apreciar,
importante información, un importante conocimiento terapéutico en el ámbito de la salud, pero que de manera inexplicable no forma parte de los currículum educativos en ninguna carrera del área de la salud. Y la razón de esta es la que hemos podido escuchar en estas semanas, en este ciclo de presentaciones, y que obedecen a algunas características de la naturaleza humana. El próximo día domingo comenzamos con un nuevo ciclo de charlas, en este caso un ciclo de charlas más cortito de tan solo 3 presentaciones, sobre la historia de la terapia de sauna para la detoxificación o desintoxicación, aspecto siempre importante a través del tiempo en la historia de la humanidad ligada al ámbito de la salud, pero sobre todo hoy en día con aquellos líquidos que están siendo introducidos en muchísimas personas. Nos vemos entonces el próximo día domingo para iniciar este nuevo ciclo de charlas sobre la historia de la terapia de sauna para la detoxificación. Buenas noches.